porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Josué, Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Platicaremos de esas voces electrónicas llamadas psicofonías. Además, ¿cuál es la verdad de la reencarnación? ¿Será acaso que regresamos para pagar nuestras maldades? Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque vamos a platicar de temas, bueno, que tienen que ver con la trascendencia del ser humano y su comunicación con el más allá. Te pedimos que en esta versión extended vamos a estar 2 horas juntos y que compartas tus comentarios, experiencias a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook Mano Peluda Investigación, Twitter @Mano Peluda 18 y también el canal oficial de YouTube Miedoteca MX. Por supuesto que te puedes poner en contacto con nosotros por si nos quieres compartir algo o comentar alguna situación que esté pasando en tu casa o con tus conocidos a través del Miedofón 5518 019325 5518 019325. Ahí nos puedes hacer llegar todas tus necesidades, tus peticiones y tus sugerencias. Y de esas notas que dan mucho de qué hablar, fíjate que apareció una bola extraterrestre, una extraña esfera captada por Google Earth que desconcierta a la red. ¿Por qué? Bueno, porque es un misterioso globo que es semitransparente, incluso ya lo publicamos en la página Miedoteca MX, que aparece flotando en el cielo y es considerado como un ovni. Esto ya ha llamado la atención de ufólogos y también teóricos de la conspiración, Nacho. Es una gran esfera flotando en el estado de Nueva York. Supuestamente estas imágenes de la Tierra obtenidas por satélite lo encontraron y pues ya de repente se hizo viral esta imagen. Queremos que nos des tu opinión. Y ahora, Nacho, un tema que recurrentemente nos preguntan es acerca de las psicofonías. Ahora vamos a platicar de uno de los fenómenos más escalofriantes de la parapsicología y que forma parte de la llamada transcomunicación instrumental, que básicamente implica la comunicación con los muertos, esos seres que están más allá de nuestro plano terrenal. Sabemos que para lograr esta comunicación se requieren de ciertos equipos o ciertos aditamentos que puedan transformar los sonidos, aunque para nosotros sean imperceptibles, en una señal que a final de cuentas podamos monitorear a través de un dispositivo. Y es así como se pueden obtener estos fenómenos de lo que consideramos como voz electrónica, también conocidos como psicofonías. Aquí se podría decir que al activar un dispositivo grabador existen sonidos casi imperceptibles para el oído humano, pero que para los sensores electrónicos sí son posibles de captar.
Ahora sabemos que las psicofonías pueden dividirse en dos géneros: las que son residuales, es decir, que provienen del pasado, sonidos que se impregnan en las paredes y otros objetos y que repentinamente son liberadas al aire y se repiten una y otra vez. También existen las psicofonías emocionales, que éstas parecen responder de manera inteligente, abriendo la posibilidad de interacción. Lo que podemos decir con respecto a las psicofonías es que probablemente sean solo producto de nuestra imaginación y de nuestro sistema de activación reticular. Pero por otra parte, también se podría tratar de las voces de los muertos. Vamos a escuchar algunas de las psicofonías más conocidas en todo el mundo porque se han convertido en virales, pero también escucharemos algunos audios de sonidos que hemos podido captar durante nuestras transmisiones en la radio. Así que pongan mucha atención. Decíamos que hay algunas psicofonías muy conocidas y que han estado sonando en muchos medios y por el internet no se diga. Por lo tanto, las versiones en cuanto a su originalidad y fundamento han sido ya muy variadas. Es una especie como de teléfono descompuesto en donde puede haber muchas versiones de un solo audio. Por ejemplo, esta es una grabación que supuestamente fue realizada por unas personas interesadas en contactar a un pequeño que se manifestaba en una casa. Y para realizar este ejercicio de grabación de psicofonías se implementaba una técnica en donde la persona que estaba interesada podía hacer una pregunta y lanzarla al aire, aunque aparentemente nadie la pudiera escuchar. Se sabía de antemano que en ese sitio las manifestaciones eran muy frecuentes y constantes en donde se podía ver a un pequeño. Entonces lanzaron la pregunta: ¿qué sientes? ¿Por qué no te has ido? Y lo que obtuvieron por respuesta fue lo siguiente. ¿Te pareció lo suficientemente clara? Si te parece bien, escuchémosla una vez más. Una vez que se pudo entablar comunicación, se realizó otra pregunta que posiblemente pudo ser: ¿quieres decir algo? Y la respuesta fue lo siguiente. Esas fueron las psicofonías que han sido más populares y más conocidas alrededor de todo el mundo. Pero aquí tenemos también un material valioso. Se trata de grabaciones que hemos realizado mientras estamos en una transmisión en vivo y repentinamente se mete ese sonido que pudiera ser una voz del más allá. ¿Y qué te puedo decir sobre esos casos en que estamos transmitiendo en vivo y repentinamente entra una llamada y nos dice: es que en este momento se está escuchando un sonido raro en la calle, y ante la petición de dirigir el celular hacia el origen del sonido, esto fue lo que se obtuvo. No deja de ser espeluznante, y sobre todo cuando sabemos que hay muchas historias detrás de cada psicofonía. Posiblemente sean personas que no han podido descansar en paz y que se están manifestando. En cierta ocasión, justamente cuando estábamos escuchando una triste historia de una jovencita que fue victimada brutalmente, cuando de pronto se alcanzó a percibir este sonido: ya déjame. De los padres con los hijos sobre... De los padres con los hijos sobre... De los padres con los hijos sobre... Aparentemente ese fue el mensaje: ya déjame. Pero no todo es así, tratándose de una atmósfera en donde todo mundo estamos sintonizados por una misma causa: el terror, el misterio y el suspenso. Resulta que en una llamada había una mujer que nos estaba relatando algunas manifestaciones que se podrían observar en su casa, y de repente se escuchó esto. La cara. Le digo, pero
me está dando miedo, pero ¿sabes qué? Hay que demostrarle que no tenemos miedo. ¡Ay, un diablo! Le digo, hay que rezar, ¿no? Es espeluznante el considerar que hasta la mujer se vio sorprendida y todos nos quedamos impávidos. No sabíamos si era un sonido proveniente de alguno de los hijos de la persona que estaba narrando o si era un sonido que se había colado en nuestra transmisión sin que fuera nada premeditado. Le digo, pero me está dando miedo, pero ¿sabes qué? Hay que demostrarle que no tenemos miedo. ¡Ay, un diablo! Le digo, hay que rezar, ¿no? Este es un sonido bastante claro. Lo que nunca podremos saber es si provenía de un vivo o de un muerto. La historia decía que ahí en ese lugar había fallecido un niño al que solo lo veían esporádicamente. Sin embargo, en el momento de estar al aire se pudo captar eso. Hasta aquí con los sonidos del otro mundo. No podemos asegurar cuál sea su origen. Lo que sí podemos es decir que son reales. Vamos a continuar con este tema, no te vayas, el miedofón 5518-01-9325. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa y dentro de los fenómenos que aquí tocamos, que son los sobrenaturales, uno de ellos pues son los sonidos del más allá. Ahora con la tecnología es posible capturar fenómenos electrónicos de voz, voces que uno no sabe de dónde provienen, por lo general solo son apreciados en el momento de la reproducción de la grabación. En el momento en el que se están grabando no se escuchan, sin embargo a la hora de estar revisando el material te encuentras con algunas voces que te están contestando. Hay algunas personas que dicen que son voces de los muertos, otras que pueden ser una muestra de otro mundo, de otra dimensión, o bien también dicen algunos otros que son escépticos que solamente es producto de la imaginación. Hoy vamos a hablar con un especialista en este tema, Nacho. Así es, esas famosas voces electrónicas o psicofonías. Es algo que a muchos de nosotros nos han apasionado, sobre todo cuando nos hemos topado con que en uno de nuestros audios donde grabamos o alguien nos transfirió algún mensaje, alcanzamos a escuchar algunos sonidos que podemos identificar como una voz que está tratando de comunicarse, o por lo menos se entiende como si dijeran palabras. Y tenemos en la línea, como lo decía Gina, a Miguel Aceves de Voces Fantasmales para explicarnos y platicarnos un poquito de esto. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Me da mucho gusto saludarte. Gina, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo para todos los radioescuchas. Bueno, Miguel, pues sabemos que tú tienes una amplia colección de audios y algunas evidencias. Me gustaría que me dijeras más o menos cómo es la cuestión en cuanto a tu estrategia o tu metodología para captar estas voces. Claro que sí, Nacho, con mucho gusto. Básicamente tratamos de encontrar las condiciones ideales para poder hacer este tipo de grabación. ¿Sí? Y como condiciones de laboratorio me refiero a buscar lugares donde no exista contaminación de personas que estén presentes. Por ahí me pareció escuchar a Gina con una muy acertada explicación. Este tipo de voces se quedan registradas solamente en los dispositivos electrónicos, pero no son audibles al oído. Entonces, cuando estamos haciendo experimentación, se tiene que poner extremadamente atención en los sonidos audibles alrededor, los sonidos ambiente, para que en el momento en que nosotros logremos captar algo con nuestros propios oídos, podamos descartarlo para evitarnos un falso positivo. Y efectivamente, al momento de hacer la experimentación, cuando estás haciendo el análisis específicamente del audio, se logran escuchar algunas voces que, como bien lo dijeron, son de origen desconocido, y muchas de ellas te representan morfologías o te dan mensajes muy específicos, de alguna manera demostrándonos que es una entidad inteligente la que nos está respondiendo, un fenómeno bastante interesante. Eso me parece algo un tanto escalofriante, el hecho de saber que hay un ser, un ente que aunque no lo puedo ver,
está tratando de comunicarse o de transmitir un mensaje. Sabemos que tú tienes unas grabaciones bastante buenas, muy espectaculares. Algunas definitivamente hay que afinar el oído, pero solamente alguien que ya tiene este entrenamiento las puede distinguir con algo de facilidad, ¿no? Digamos. Sin embargo, vamos a tratar de internarnos en este mundo en el que tú te has vuelto un especialista y vamos a escuchar algunos de los audios que tú ya tienes preparados porque los has trabajado y me gustaría que lo platicaras, ¿no? Hay uno que tú le pusiste de nombre Félix. Platícanos un poquito de él, ¿no? Pues a mí me parece que esta psicofonía es tal vez la más importante dentro de mi colección, porque estamos hablando de un dato histórico que pude comprobar su veracidad. Es el único dato histórico que tengo en mi colección del cual se pudo comprobar fehacientemente la veracidad del dato. Sí. Entonces, lo que vamos a escuchar es una voz que se registró dentro de una vecindad abandonada. Aquí en esta vecindad yo hice la pregunta de cuál era el nombre del dueño de la casa, y una voz femenina, al parecer una voz femenina, me responde Félix. Es lo que vamos a escuchar. A ver. Una semana después, aproximadamente, ya indagando cuál es el verdadero nombre del dueño de la vecindad, resultó que la persona que había construido la vecindad era un señor que venía de España, y ya tenía algunas décadas de haber muerto, y efectivamente se llamaba Félix. Entonces fue una sorpresa grande, porque estás recibiendo un dato histórico del cual pudiste comprobar que es real. Eso definitivamente te da a entender que estás tratando con una entidad inteligente. Muy bien, pues si te parece bien vamos a escucharlo y quiero que pongan mucha atención. Lo vamos a escuchar de una forma, primero en su versión digamos original, después se van a hacer 2-3 cortecitos en donde ya hay una amplificación del sonido para ver qué pueden entender y qué se puede distinguir de ello, ¿no? Vamos a escucharlo, pongan mucha atención. ¿Cuál era el nombre del dueño de esta casa? Esto nos deja ver, Miguel, que ese lugar tiene cierta actividad paranormal y por lo tanto pues te tomaste esa libertad o esa licencia de hacer las preguntas para grabar, aunque tú aparentemente grababas el sonido ambiente, pero se captó esto. Así es, Nacho, efectivamente, precisamente como parte de la estrategia también es buscar algún lugar donde se piense que existe alguna carga de energía emocional contenida en el lugar, precisamente por algún evento del pasado. Sí. Aquí específicamente se tiene referencia de que muchas de las personas que vivían en esta vecindad, la gran mayoría de los inquilinos de la vecindad fallecieron en sus propios departamentos. Uh-huh. Entonces para nosotros eso representa que pues es un lugar que puede haber mucha carga emocional. Y específicamente hablando de esta vecindad, es un lugar que es donde se pueden registrar voces bastante buenas, de muy buena calidad, por eso hemos hecho varias incursiones al mismo lugar. Oh, muy bien. Pues me parece que también hay otro mensaje captado en ese mismo sitio y que tiene que ver con el anterior. Vamos a escucharlo y lo comentamos, ¿sí? Claro que sí. Si alguien murió aquí, ¿hace qué tiempo que murió? Se escucha perfectamente una voz que, bueno, de acuerdo a lo que se entiende aquí, ¿a qué hombre es más o menos lo que trata de decir? Sí, efectivamente. De hecho, esta fue la siguiente pregunta. Ajá. Después de haber preguntado el nombre del dueño de la casa, sí, yo hice la pregunta si alguien había muerto ahí, ¿por qué? ¿Hace qué tiempo que había muerto? Ajá. Y la misma voz, a mi parecer es la misma voz que me contesta el nombre de Félix. Sí. Me vuelve a contestar, pero de esta manera como molesta, como si estuviera yo de alguna manera incomodando. ¿A qué hombre? Y creo que es una respuesta bastante común, al menos aquí en México. Ajá. Muchas personas tienden a hacer ese tipo de expresiones. Así como de fastidio. Exactamente, así es. De hecho, si se fijan, es una expresión muy común, al menos en las señoras mexicanas, es una expresión bastante común. Así como qué terco, ¿no? Qué hombre. Cierto, ¿eh? Cuando detectaste esta voz, ¿no sentiste escalofrío? Pues en realidad, al momento que haces la experimentación, no sientes ni escuchas nada. Uh-huh. Todas estas voces ya salen al momento de hacer el análisis del audio. Eso es. Algunas veces, y
con algunos mensajes sí dan escalofríos. Uh-huh. Al menos estos mensajes que estamos escuchando pues son mensajes amables. Sí. Son mensajes de alguna manera normales, vamos a decirlo entrecomillado, uh-huh, normales. Pues, a veces recibes mensajes que cuando estás haciendo el análisis y los escuchas, pues sí te llegan a dar escalofrío. Por ejemplo, cuando te habla por tu nombre o cuando recibes una amenaza, cuando se escucha alguna persona molesta. Eso es, sí. Esta voz específicamente ya la he grabado en otras ocasiones del mismo lugar, es decir, es una voz in situ. Uh-huh. Así es como se le nombra a una voz que tú puedes registrar en el mismo lugar en diferentes incursiones. Eso. Uh-huh. Y la última voz que registré, la última vez que registré esta voz, me corrió, o sea, me dijo, te me largas, ya de una forma molesta. Entonces, pues, a veces también de alguna manera hay que respetar un poco ahí porque evidentemente, pues, desde mi punto de vista son fenómenos de origen humano. Ajá. Por lo tanto hay que darles el mismo trato. No, y además no sabes qué te puede esperar, ¿no? Si tú te pones de necio, de terco, sabiendo que pues ya se mostró que alguien se incomoda o algo se incomoda. Yo tomaría mis precauciones definitivamente. Hay otro audio antes de irnos que tú también me hiciste el favor de mandar. Vamos a escucharlo y lo comentamos rapidísimo, ¿sí? Claro que sí, con gusto. ¿Habrá alguno que se haya quedado apegado aquí? A ver, ¿sí aquí vivo? Sí, aquí vivo, exactamente la respuesta. Este está bastante interesante porque te comento que lo grabé encerrándome en una de las celdas del exconvento del Desierto de los Leones. Ajá. Es un lugar donde vivían los frailes, ahí es donde estaban recluidos los frailes, y yo pregunté que si existía algún fraile que estuviera todavía en ese lugar apegado a ese lugar, y la respuesta fue así, una respuesta muy fresca, sí. Una respuesta muy, muy sencilla. Sí, aquí vivo, muy espontánea, ¿no? Así es. Pues Miguel Aceves, muchísimas gracias por participar con nosotros, por colaborar y cooperar en este asunto que se llama Miedoteca. Aquí vamos recopilando audios, investigaciones de gente interesada y además que quiere participar dándonos su punto de vista y dándonos su colaboración. Te agradecemos mucho, Miguel Aceves de Voces Fantasmales. No olviden visitar su canal y sobre todo, Gina, que siga participando aquí con nosotros, ¿no? Sí, porque nos están llegando muchas psicofonías y siempre quedará la duda. ¿Son voces angelicales o demoníacas? ¿Tú qué opinas? Vamos a tener próximamente a Miguel Aceves, que va a estar con nosotros de Voces Fantasmales en esta ocasión. Muchas gracias, Miguel. Por el contrario, muchas gracias para todos, bendiciones y saludos a los radioescuchas. Felicidades por el gran proyecto. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego, que pases muy buena noche. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El Miedofón está listo. 5518-01-9325. El único amor que dura toda la vida es el no correspondido. Sabiduría en las redes. Tenemos hoy con nosotros a Julio Santos. Él es secretario del Consejo Espírita de México y pues nos sentimos muy orgullosos de tenerte hoy aquí en esta cabina. Así es. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente es una alegría, un gusto poder estar participando del programa con ustedes y buscar aclarar algunos puntos que es de interés, ¿no? Buenas noches a todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Fíjate que nuestro interés es principalmente platicar con gente experta en diferentes temas y en este caso algo que es muy recurrente en este programa es hablar de los espíritus, de las almas. A la gente le inquieta mucho saber qué es lo que ocurre cuando una persona muere, qué pasa justamente cuando se separa el alma del cuerpo y si es necesario que se sienta dolor o tal vez no. Bueno, eso solamente gente como tú que ha trabajado con situaciones pues que van relacionadas directamente con esto nos pueden explicar y nos pueden contestar algunas preguntas, Gina. Julio, ¿qué pasa con el alma después de que una persona fallece? Bien, bueno, por supuesto es algo que sí a todos, creo que de una forma general nos debemos preguntar algún día. El alma, cuando nosotros dejamos el cuerpo, el alma regresa al plan espiritual o, de acuerdo a la doctrina espírita, regresa al mundo normal, natural, que es el mundo espiritual. Para nosotros, el plan físico es
como que una escuela en donde venimos, aprendemos, tratamos de mejorarnos, y una vez que ya el cuerpo deja de tener la condición de sostener la vida, el alma regresa a su mundo normal, que es el mundo de los espíritus. Esta separación que se lleva a cabo del alma y del cuerpo, en ese momento, en este segundo que se lleva a cabo, ¿es dolorosa esta separación? Pues depende mucho de cómo ha vivido, digamos, la persona durante su vida. Tiene que ver un poco también, va relacionado con los apegos, sobre todo a las cosas materiales, ¿no? Si nosotros pues tratamos de ser buenas personas durante nuestra vida, digamos así, la separación normalmente no es un proceso de dolor, ¿no? Pero como comenté, tiene mucho que ver con la forma con que vivimos, ¿no? Y también como la forma a veces con que pueda darse, digamos, la muerte como tal, ¿no? Si es un caso, por ejemplo, de un suicidio, esta separación sí es un proceso un poco más doloroso debido a la circunstancia en que se dio, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que siempre estuvo muy apegada a ciertas, podríamos decir, ¿no?, placeres o costumbres o cosas más materiales, puede que cueste un poco más de trabajo en el momento de la separación, ¿no? Por regular es algo normal, porque es un proceso normal, digamos, de la vida, ¿no? La muerte, el nacimiento y la muerte, pero tiene mucho que ver, y eso es muy importante que tengamos conciencia, porque normalmente no nos preparamos para este momento, ¿no? Claro. Y cuando llega, nos toma de sorpresa. Claro, sí, por supuesto. ¿Para el espiritismo existe el cielo y existe el infierno? Mira, no como nosotros normalmente tenemos digamos, la idea que nosotros venimos o por la religión o por filosofías o como así, ¿no?, de que está arriba o está abajo o hay fuego, cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Lo que aprendimos es que el cielo o el infierno está en nuestra mente, está en nuestra conciencia. Es decir, otra vez, si yo durante mi vida fui una persona que busqué apoyar, busqué ayudar, busqué mejorarme, a respetar a los demás, entonces cuando dejo ya esta vida, llego, ¿no?, al mundo normal, el mundo de los espíritus, y hago como que si fuera una especie de análisis, ¿no?, de mi conciencia. Veo que pues la hice bien, entonces ahí no tengo motivo de remordimiento, de estar, digamos, con penas o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, es mi cielo, ¿no? Pero si no hago bien las cosas, automáticamente soy atraído, ¿no?, por todos esos recuerdos, por todos esos remordimientos, una serie de cosas, y esto es lo que se podría llamar de infierno, ¿no? Claro. Ahora, Julio, hay personas que aseguran que después de que falleció un familiar, lo siguen sintiendo en la casa. Es más, hay quien hasta lo ha visto. No, es que yo lo alcancé a ver, vi la sombra, vi la silueta de mi papá o vi la silueta de mi hermano. ¿Esto se puede deber a alguna razón o es simplemente imaginación de la persona? No es imaginación, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Digamos, lo que aprendemos es que a veces no hay cosas que digamos que es como una ciencia exacta. Claro. Pero sí, esto es normal, porque normalmente, digamos, el alma cuando deja el mundo material, todavía toma un tiempo para que, dependiendo de su grado, digamos, de desarrollo y conocimiento del espíritu como tal, ¿no? Ajá. Toma un poco de tiempo para que tenga conciencia de su nueva situación, ¿no? Entonces es natural que busque estar en los lugares en donde vivía, ¿no? Sí. Esto por un lado. Por un otro lado, a veces los que quedaron, digamos, de este lado,
por extrañar, que es muy natural, ¿no? O sea, alguien que estuviste contigo durante muchos años, un hijo, ¿no? Una pareja, un papá, mamá, como sea, sí, es natural que se extrañe, ¿no? Tanto uno como el otro, que quedamos los que están ya del otro lado. Y eso también hace con que podamos atraernos, ¿no? Siempre hay una ley de atracción, ¿no? Por gustos, por deseos, por pensamientos, sentimientos, emociones, y hace con que estos hermanos o parientes puedan estar ahí por un tiempo. No hay un tiempo exacto, pero sí es muy normal que algunos, no todos, puedan sentirlos o mismo a veces verlos. Claro, ahora este tiempo que tú nos mencionas puede ser tan largo como un año o más de un año, o es breve, 3, 2 días, no se puede medir o no se puede saber. No se puede medir. Normalmente tiende a ser un tiempo, digamos, no muy largo. Sin embargo, suele pasar, ¿no?, de que ese tiempo pues se alargue más, ¿no? Y también no necesariamente sea exactamente por esta cuestión. A lo mejor sí puede que un familiar, ¿no?, o hasta mismo, ¿no?, un espíritu amigo venga para que nos pueda inspirar, para que podamos hacer bien las cosas, pero no hay así una regla, ¿no? Por regular es un tiempo corto, pero puede ser que sea más largo. Ok. Sabemos, o se ha mencionado mucho, que cuando una persona fallece se encuentra, o estamos acostumbrados a decir que nos vamos a encontrar con nuestros familiares que se nos adelantaron. ¿Esto es verdad, Julio? ¿Nos encontramos con estos seres, con estos espíritus de las personas que en vida conocimos aquí en la tierra y que fallecieron antes de nosotros? Sí, por regular sí, porque normalmente pertenecemos a una familia, ¿no?, que sea en el plan espiritual como en el plan material, ¿no? Y es natural que cuando uno de nosotros pues regresa es como si estuviera regresando a la casa, ¿no? Entonces es normal que estos parientes o mis amigos o hasta mismo, ¿no?, espíritus, hermanos que se quedaron en el plan espiritual, pues venga a recibirnos, ¿no? Es normal. ¿Ellos pueden ver a Dios? Mira, nosotros no te podría decir así, ¿no?, a ciencia exacta, porque ahí sería mucha, digamos, presunción, ¿no? Podemos sentir, ¿sí? El ver a Dios es sentir, sí. Lo que sucede a veces, y nos confundimos un poco, es que hay, digamos, espíritus ya mucho más evolucionados que nosotros, ¿no?, y que tienen mucha luz. Cuando decimos mucha luz es exactamente en el sentido de que traen mucha luz por su grado de adelanto moral, ¿no? Sí. Entonces, y a veces nos confundimos un poco, porque como no vemos normalmente, ¿no?, a estos seres hermanos, hacemos la confusión de que es Dios o es Jesús o cosas así, ¿no? Y digamos, no hay ningún problema en ese sentido, porque hagamos, digamos, esta confusión, ¿no? Pero ver a Dios como tal, creo que no, por nuestro grado de adelanto, ¿no? Ahora yo quiero aprovechar, Julio, que te tenemos aquí en la línea para preguntarte algunas cosas. Yo sé que tú pues eres un practicante del espiritismo. Esto implicaría el contacto con espíritus de personas que obviamente ya están fallecidas, que ya murieron. Pero yo te quiero preguntar y quiero aprovechar para saber si es verdad que cuando nuestros familiares fallecen y nos ven que estamos deshechos, que estamos llorando, estamos inconsolables, no los dejamos que se vayan, no los dejamos trascender, porque ellos mismos nos están viendo y sienten el dolor que nos están causando. Pero esto me gustaría que me lo respondieras regresando de la pausa, si te parece bien. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ir a un corte y regresamos. El Miedofón está listo para tus preguntas. 5518-01-9325. Regresamos. Los hombres son como los vinos. El paso del tiempo agria a los malos y mejora a los buenos. Sabiduría en las redes.
Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchísimas llamadas acerca del tema que estamos tocando hoy de los espíritus. Tenemos con nosotros a Julio Santos, es secretario del Consejo Espírita de México. Nacho, interesantísimas preguntas que nos están enviando. Aquí tenemos a Verónica Mendoza que nos pregunta, ¿conocen los espíritus el futuro? Julio, ¿esto es posible que ellos conozcan qué es lo que va a suceder? Mira, cuando son espíritus ya de una orden mucho más, digamos, elevado, sí, les ha dado a conocer cosas del futuro. No significa que nos van a revelar, ¿no? Sabemos que hay toda una suerte, digamos, de medios, ¿no? Que son los que tienen la facultad de poder comunicarse de una forma más directa, ¿no? con los espíritus, que a veces nos predicen el futuro y a veces sí nos dicen cosas que sí suceden, ¿no? Pero es esto algo que tenemos que tomar mucho cuidado, ¿no? De forma, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, si nos ha permitido conocer, es con un objetivo de que esto pueda ser útil, ¿no? A nosotros o a alguien. Si de este conocimiento no podemos hacer nada, a nosotros, ¿no? O a alguien, no tenía mucho sentido, no sé si me explico, ¿no? O sea, ¿para qué te van a decir algo si no te va a servir, ¿no? Sí. Entonces, a veces sí puede pasar, pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos, nos involucramos más en esos temas, que es normal por nuestra curiosidad, ¿no? Oye, Julio, yo interpreto en eso que dices de hay que tener cuidado, que puede haber falsa información o puede haber alguien que trate de engañarnos. ¿Es así? Y si es así, ¿te refieres a los demonios? Sí, mira, no necesariamente demonios. Lo que llamamos de demonios, según nosotros aprendemos en la doctrina espírita, son igual espíritus. O sea, lo que necesitamos entender es que no hay nada que esté fuera del orden divino. Suponer que entidades, ¿no? Demonios, o sea el nombre que queramos dar, sí, puedo hacer lo que quieran, sería no, bueno, ya estaríamos como que dudando de Dios, ¿no? ¿Okay? Estos, digamos, espíritus, hermanos, que en este momento, por ignorancia, a veces se complacen, ¿no? En engañarnos o jugar con nosotros, sí nos podría estar engañando, ¿no? A nosotros y a veces a las personas que a través de ellas se están manifestando. Eso es. Ahora, cuando una persona está en coma y los familiares pues se encuentran angustiados por ese proceso que esa persona físicamente pues ya no está al 100% aquí en esta vida, sin embargo pueden pasar meses, incluso hay casos años en que esa persona deja su cuerpo para ya emprender el camino. ¿Cómo podemos ayudar a una persona en coma a trascender a otro plano de existencia? Pues en este caso es la oración, ¿no? Aunque a veces nosotros por nuestro, digamos, desarrollo tecnológico, por nuestra vida que buscamos ser prácticos, ¿no? No creíamos, es la oración, es la buena vibración, o las buenas vibras que podemos estar direccionando a esta persona que está en coma para que pueda, primero, soportar, ¿no? Con paciencia todo lo que le está sucediendo, ¿no? Y segundo, que tenemos que respetar la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que es algo muy complicado y no es una decisión sencilla a veces cuando se tiene que tomar la decisión de como que de desconectar, ¿no? Pero primero tenemos que buscar siempre a través de la oración, de los buenos pensamientos, ¿no? De los buenos recuerdos con esta persona, para que ella, su espíritu, pueda estar más tranquilo. Aquí Patricia Colunga nos hace una reflexión muy importante o interesante. Aquí nos comenta, dice, su invitado dice que cuando fallecemos nos encontramos con nuestros familiares que ya murieron, pero ¿cómo se reconocen en el mundo de los espíritus los hombres que se conocieron en la tierra? Si ya no vamos a tener un cuerpo físico, ¿cómo se identifican? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero es por las vibraciones que nosotros todos emitimos, generamos, ¿no? Nuestras
Imagínate que es como que, bueno, hacer una comparación muy, puede que de cierta forma un poco burda, ¿no? Tenemos un número de teléfono en los millones de aparatos de teléfonos que hay. Cuando alguien marca tu número, ¿cómo hace con que suena tu teléfono? Porque hay una frecuencia en este número. ¿Me explico? O sea, el número que tenemos en realidad, si vamos más allá, se convierte en una frecuencia. Hay muchas cosas que nosotros imaginamos que es de una forma, en realidad no es bien así, ¿no? Para que tengamos una comparación, nuestro mundo físico es una copia imperfecta, ¿no?, de lo que está en el plano espiritual. Significa que allá hay casas, ¿no?, hay hospitales, hay gente normal, ¿no? O sea, hay cosas de la vida, porque la vida sigue, ¿no? Hemos aprendido a través del estudio que esto es así. Entonces, ¿sí existe la vida eterna? El espíritu sí es inmortal. Eso. ¿No? Es la vida eterna. Ahora, cuando se refiere, ¿no?, hablamos, porque la doctrina espírita tiene algunos aspectos, ¿no? Tiene aspecto científico, tiene aspecto moral o filosófico y tiene aspecto religioso, pero religioso en el sentido de que busca conducir al hombre hacia el Creador, ¿no? En nuestro caso Dios, no como una religión formal constituida con dogmas superiores, sacerdotes, no en ese sentido. Entonces la vida eterna es a que se refiere, por ejemplo, Jesús, es cuando nosotros ya logramos atingir un estado de perfección. Entonces, de las cosas, digamos, terrenales, de las experiencias más físicas o groseras, digamos, en la carne, en el cuerpo físico, ya no es necesario. Entonces, pues ya tenemos, ¿no?, digamos, lo que llamamos el paraíso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero el espíritu sigue evolucionando siempre, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí, Julio, me gustaría que me respondieras la pregunta que te hice antes de irnos a la pausa. ¿Es cierto que nosotros podemos retener a nuestros seres queridos aquí, no los dejamos trascender, si es que los invocamos mucho, si estamos sufriendo por ellos, si en cada momento les recriminamos, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Cosas como estas pueden hacer que nuestros seres queridos no descansen en paz. Sí, puede. Sí. De hecho, nosotros, dentro de lo que es la práctica espiritual, tenemos las sesiones de mediunidad. Y en esas sesiones es donde nosotros buscamos ayudar a nuestros hermanos que ya, digamos, dejaron el cuerpo, están ya en el plano espiritual, pero por su condición de desconocimiento y una serie de cosas todavía siguen como que, como decimos normalmente, no fueron hacia la luz, ¿no? Y muchos sí nos comentan, ¿no?, y nos hacen ver que debido, ¿no?, a situaciones, ¿no?, que todavía se están como que, no diría penados, pero una situación por ver a que sus, ¿no?, familiares sufren, o no nada más a veces sufren, pero a veces también por alguna situación como que genera sentimientos de como que de rabia, ¿no?, porque me dejaste en esa situación o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, si el espíritu del otro lado no trae una condición, un conocimiento suficiente, ¿no?, para que pueda ir entendiendo de que esto es parte del proceso, sí va a seguir y va a sentir todo esto, ¿no? Y digamos, y vamos a estar dificultando a que ellos puedan ir, digamos, a regresar de una manera un poco más tranquila, ¿no? Pues bien, qué bueno que nos lo dices. Una persona que se dedica al espiritismo, que ¿cada cuánto se puede uno sesionar para contactar a un espíritu? Nosotros tenemos una sesión a la semana. Muy bien. Para, digamos, el caso de mediunidad, que sí, para que puedas estar ahí, participar, asistir, hay algunos requisitos, ¿no? Que va desde el conocimiento de la doctrina espírita, el compromiso que uno tiene con el estudio, ¿no?, con algunas cosas que es necesaria para que puedas
estar ahí y puedas contribuir y puedas también ser ayudado, ¿no? Pues muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros Julio Santos, secretario del Consejo Espírita de México. Esperamos que no sea la única vez, que más adelante volvamos a tener ese contacto contigo para que nos sigas dando más información de este mundo. Al contrario, nosotros que agradecemos por la oportunidad de poder divulgar un poco de la doctrina espírita. Nosotros estamos, no sé si podemos dar nuestra dirección. Perfecto, sería muy bueno si tuvieras una página electrónica o algún correo para que la gente directamente busque información por cómo acceder y cosas así. Muy bien, la página es consejoespiritademexico.org. Muy bien. Así es, y también tenemos nuestra página en Facebook, igual, Consejo Espírita de México. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julio, fue un placer conocerte y espero que más adelante, como lo dice Gina, podamos nuevamente charlar un rato de todas estas cosas que a nosotros pues nos apasionan. Al contrario, muchas gracias. Que estés muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Vamos a ir a una pausa, regresamos, el Miedofón, 5518-01-9325. Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Sabiduría en las redes. Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Irving Olaf González Hernán. Miren, yo soy psicólogo y con el caso de esta señora que estaban comentando que mató a sus niños y se mató ella, me recordó al caso Mijangos, con la diferencia de que la señora Mijangos no murió. Ella sí, la de este caso sí murió. Esto es, al parecer para mí, esto es un caso de esquizofrenia paranoide, ¿sí? Porque es por el hecho de que escucha voces, escucha cosas que fuera de la realidad, pues, ¿sí? Cosas que la motivaron al asesinato. No es porque no es justificable el asesinar a un niño, ¿sí? Pero en este caso, pues fue un caso de, como ya dije, psicológicamente viéndolo, es un caso de esquizofrenia paranoide, ¿sí? Lo que esta mujer tenía y lo que la llevó pues a matar a sus niños y acabar con su vida. Gracias, saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Así es, en la semana comentábamos acerca de este caso que fue impactante. Esto ocurrió en Guanajuato y sí, hemos recibido muchos comentarios que relacionan este caso con el de Querétaro, ahí donde Claudia Mijangos también asesinó a sangre fría a sus 3 hijos y fue, Nacho, una de las más impactantes historias de Querétaro. Así, como lo dice nuestro amigo, la diferencia fue que en este nuevo episodio de un dramatismo terrible y además de algo en donde podemos sentir que nuestra sociedad poco a poco está siendo contaminada, bueno, la diferencia sí fue la muerte de la ejecutora. En aquella ocasión de la Mijangos, si mal no recuerdo, ella también trató de quitarse la vida, sin embargo no lo logró. Pero bueno, Gina, es algo que también vamos a tener que manejar y tener que superar. Y tener que superar. Ahora vamos con esta sección que nos han pedido mucho. Una de las cosas que todos los hombres anhelamos es tener nuestras propiedades y así dejar un patrimonio a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando esa inversión que hacemos resulta ser un gasto infructuoso porque la casa que compramos ya estaba ocupada? Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Graciela y su esposo, después de mucho esfuerzo, compraron una casa que parecía una verdadera ganga. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que lo que habían pagado no era nada en comparación con lo que les esperaba. Lo que pasa es que tenemos poquito, como un mes aquí viviendo en su propia casa, y desde que entramos aquí estaba un relajo, estaba abandonada, ya tenía tiempo abandonada, la estaban vendiendo y nunca hubo quien la comprara, y nos vinimos aquí, la arreglamos y todo, y cuando me quedo yo sola me da mucho miedo,
muchísimo miedo. Mucha gente ha venido y dice que les da miedo. Dicen, ay, esta casa da miedo. Y desde primero me daba mucho miedo. Mi niña decía, ahí está el cucuy, una niña de 3 años que tengo. Y para esto mi esposo anda en un conjunto, y una vez formando tocada llegamos a las 12, como a las 2 de la mañana allí a la dichosa fiesta, y yo me quedé en la Benz con mi niña decía, ir ahí está el cucuy. Y yo le decía, dile que se vaya. Decía, mami, ya se va el cucuy. Y luego otra vez decía a mi niña, mami, ya viene el cucuy. Yo, dale una cachetada y dile groserías. Y la niña le decía, y según le dio la cachetada, y dice la niña, mami, el cucuy le hizo así, y según hizo como que se cayó en el sillón. Me dio mucho miedo y la bajé, porque para esto uno de un conjunto se mató. No solo su hija pequeña se daba cuenta de las energías que ahí rondaban. Los visitantes también sentían esa mala vibra, e inclusive hubo quien recibió agresiones físicas. Y desde entonces estamos aquí viviendo, y hace poquito a una muchacha, una hija de una amiga, estábamos sentadas, estábamos como 1,5 metros de retirado, y la muchacha, la señorita dice, mami, ¿por qué me jala la greña? Pero así como si le hubieran jalado la greña. Le traía una trenza a la muchacha y se hizo así para atrás, y ya le iba a dar el manazo a la mamá. Dice, chinacos. Y dice, ¿qué pasó, hija? Y luego dice la muchacha, la señora dice, ¿qué pasó, hija? Y dice la muchacha, ¿qué? ¿No me jalaste la greña? Dice, no, yo no fui. Y nos estamos riendo, y eso le estábamos platicando ayer a mi esposo, y dice, yo no quería decir, pero esta casa asusta, dice, porque cuando yo llego que no me puedo dormir, dice, yo me siento y como le duele mucho la cabeza, o a veces llega fastidiado y todo eso, se le vuela el sueño, él se sienta en la cama, y dice que él decía que pensaba que yo le jalaba la cobija, y después se quedó así sentado y así despierto, y dice que le estaban jalando la cobija, y él estaba viendo cuando la jalaban y no era nadie. La única forma que Graciela encontró para quitarse el miedo es rezar, pero ni eso le ayudó para evitar tener una visión que realmente la impactó. Mi niña, la chiquita, dice, mami, allá en el cucuy. Y da miedo. Yo, de estar rezando, tengo el de 15 minutos como que es sacramento, yo lo rezo y se me quita el miedo, lo dejo de rezar y me quedo dormida. Pero ya después de mucho rato, como que me despierto y yo sola. Me da mucho miedo aquí estar sola. Incluso ya estoy aquí en la sala y ahorita tenía mucho sueño y dije, ay, no voy a hablar. Tenía muchísimo sueño, veo los cuartos y me da así como que miedo, como que, no sé, presiento. Yo pienso que son presentimientos porque un mes antes o en el mismo mes que el muchacho se mató, estaba dormido él y yo lo vi así, yo lo vi muerto al muchacho. Ay, Dios, ya me está asustando. No, pues me da miedo. De por sí no duermo, pues estar aquí sola. Recorrer la casa solas era un verdadero infierno. Graciela roció agua bendita para sentirse más tranquila, pero se angustió cuando se enteró de que los inquilinos anteriores también se fueron huyendo de todas esas manifestaciones de lo sobrenatural. No sé, yo así voy para el fondo, como estaba primero la sala y luego está el primer cuarto y luego el segundo, y enseguida está la cocina y hasta el fondo está el cuarto donde yo duermo, y ahí es donde más miedo da. Y de recién que llegamos andábamos allá por cerca de Morelia, y
me gustó un templo, no sé, había muchos sacerdotes ahí, me gustó mucho el templo y pedí agua bendita y con esa agua bendita yo rocié todo aquí la casa, pero no hace nada. La señora se salió de aquí, se salió y se fue a otra casa que según le platicaron a mi esposo que sí, que como que asustaban. Comento que cuando una vez nos dejaron en una vent, así que ellos se metieron a tocar, nos dejaron en la vent y la niña dice, mami, hay una cucuy, y mire ahí en la cucuy, y yo le hace, uy, cuando le dije, dale una cachetada y vente, según dijo, ya le pegué, se le hizo así, se aventó en el sillón, y entonces se levanta y le dice, mami, allá viene el cucuy, pero bien asustada, y se me fue, y me abrazó, y yo pienso que la niña ve cosas. Graciela no podía creer lo que estaba sucediendo, porque en su juventud ya había vivido algo similar, pero lo que le estaba ocurriendo era realmente terrible. Mire, en la casa de mi mamá, ella vive en San Pancho, y ahí mataron donde mi mamá vive, mataron a una señora, nunca nos asustaron ahí, nada más cuando se murió una tía, que se murió se encangrenó y yo sí, como que sí la vi sentada y anduvo así espantando, pero fue la única persona que nos asustó. Y después pasó el tiempo y bien tranquilo. En esa casa no da miedo. A veces sí, cuando nos acordamos, no, aquí mataron a una señora, entonces sí daba miedo. No, pero aquí nomás de entrar, aquí estoy a la entrada de la puerta de la calle, porque me da miedo, estoy sola yo y mi niña. Y yo me duermo al fondo y rezo yo las 15 minutos con Jesús Sacramento y me quedo así, sí me quedo tranquila un rato, pero ya después me da mucho, pero muchísimo sueño cuando voy a la mitad. Antes de comprar una casa, es conveniente investigar sus antecedentes y con mayor razón si se le ofrecen como una gran oferta que nadie podría rechazar. Este fue otro de los archivos secretos de La Mano Peluda. ¿Qué te pareció esto que está viviendo la familia de Graciela y que hemos recibido también muchas experiencias de este tipo? Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar. El Miedofón está todo lo que da. 5518-01-9325. Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil. Sabiduría en las redes. Continuamos, estamos recibiendo todos sus mensajes. Recuerden que también los invitamos a ingresar a la página www.miedoteca.mx, donde estamos subiendo material que están ustedes enviando a este programa. Además, estamos recibiendo muchos mensajes. Aquí tenemos Calpadruma, que nos está enviando unas psicofonías que logró captar en su casa. Esto después de haber escuchado lo que al inicio del programa estábamos comentando de las psicofonías. Por supuesto que las vamos a analizar y pronto las vamos a tener aquí en el programa con el resultado de los audios que tú nos mandaste. Nacho, mucho material que nos están enviando de sugerencias de tema, comentarios, pero también tenemos información interesante. Para muchas personas, la oportunidad de reencarnar depende de las buenas o de las malas acciones que se hayan realizado en la vida. Entonces, según esta creencia, si nos vamos a la religión, el alma o el elemento psíquico del hombre tiene la oportunidad de renacer en otro cuerpo después de la muerte. Pues la reencarnación, Gina, es la creencia de que nuestra alma, mente, conciencia o energía, tras el fin de la vida, adoptará otro cuerpo material una y otra vez, con la finalidad de aprender varias lecciones hasta alcanzar la completa liberación con un estado de conciencia mucho más alto. En este tema, tanto en Occidente como en Oriente, las personas creen en la reencarnación. Hay muchas personas que son creyentes de este tema desde diferentes enfoques, dependiendo de la religión que practiquen, y aunque todas tienen en común el hecho de que cuando una persona fallece
volverá a vivir o aparecer en otro cuerpo varias veces según se vaya muriendo. Las personas que tienen esta creencia y que afirman que realmente van a reencarnar, pues sí creen que no solo lo van a hacer una vez, sino varias veces. Y tú, cuéntanos, platícanos qué piensas de la reencarnación. ¿Estás de acuerdo o estás en contra? ¿O definitivamente es algo que tú piensas que jamás va a suceder? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de la reencarnación desde el punto de vista de diferentes religiones. Por ejemplo, el hinduismo se basa en el karma, es decir, dependiendo de las acciones de cada individuo, es como su alma va a transmigrar a un nivel superior, intermedio o inferior. Por ejemplo, si alguien en su vida pasada actuó mal, pasará a ser un animal o un insecto, y lo peor, pudiera tener una vida completamente llena de desgracias. El budismo también toca la reencarnación, y dentro de esta religión se cree que el renacimiento se puede lograr únicamente a través del nirvana, que es el estado de total liberación que puede alcanzar el alma, Para los budistas, la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Simplemente es como si fuera la evolución del yo. Ahora, ya sabemos que los cristianos, por ejemplo, creen más en la resurrección que en la reencarnación, ya que consideran que el hombre, al morir, realiza un gran viaje que culmina en dejar de nacer y morir si la persona hizo cosas buenas en su vida. Pero si ésta estuvo llena de acciones egoístas y malintencionadas, entonces tendrá nuevos nacimientos hasta enmendar su conducta. Por lo menos esta corriente es una de las que se manejan dentro de esta fracción del cristianismo. Aunque para algunos escépticos también dicen que la reencarnación no existe, que simplemente la gente confunde esto con falsos recuerdos de supuestas vidas pasadas, y que en el momento que tiene estos flashazos, que ve a alguna persona que la siente muy cercana, piensa que es una vida pasada. Hasta el momento, Nacho, según la ciencia, se cree que no hay mecanismo alguno que pueda efectivamente comprobar que las personas pueden sobrevivir después de la muerte y viajar hacia otro cuerpo, como lo aseguran diferentes religiones del mundo. Ahora, si tomamos en cuenta que tú eres creyente en la Biblia, no puedes creer en una reencarnación, porque entonces en el día del juicio final, basándose en qué vida te van a juzgar. Por supuesto, Gina, es muy difícil saber, no lo podemos asegurar, pero sí hay quien habla con toda firmeza y con toda asertividad de que la reencarnación es real. Ahora, yo no lo podría asegurar. Lo que sí podemos saber, Gina, es que somos testigos de que muchas veces se han presentado casos, y aquí en este programa los hemos escuchado, en donde aseguran: yo reencarné porque yo en mi otra vida fui tal o cual persona. Sin embargo, tú lo puedes creer o no lo puedes creer, ahí están algunos hechos. Pero ¿qué es la reencarnación? Pues después de la muerte se supone que el alma se separa del cuerpo para encontrar uno nuevo y continuar otra vida aquí en la tierra. Ahora hay quien dice que puedes también reencarnar en seres inferiores, pero esto sería metempsicosis, que es una forma de reencarnación, la cual ocurre cuando el alma de una persona pecadora, eso se dice, renace en un animal o en una planta. Esto es la metempsicosis, exactamente. Pero ¿por qué surge la idea de la reencarnación? La primera vez que surge la idea de este hecho de reencarnar fue en el siglo VII a.C., debido a que la gente veía que todos los ciclos de la naturaleza, me refiero a las plantas, el sol, la luna, terminaban, pero al otro día resurgían. Entonces así llegaron a la conclusión de que el hombre también podría renacer, pero no físicamente como las plantas, sino únicamente su alma bajaría nuevamente a la tierra y ocuparía un cuerpo nuevo. Ha habido grandes pensadores que han expresado su punto de vista sobre la reencarnación. Por ejemplo, Pitágoras reconoció a su amigo fallecido en un perro, por lo que se cree que el alma de una persona puede reencarnar también en un animal. Al menos él estaba seguro que su amigo así lo había hecho. Por ejemplo, Platón mencionaba por primera vez la idea de que la reencarnación existía, y esto lo mencionó en su obra Fedro, donde menciona que las personas volverán a nacer en otro cuerpo dependiendo del tipo de los actos que hayan tenido en su vida anterior. Además de que las almas, antes de nacer,
pueden escoger su vida futura. Aquí una pregunta que es muy interesante es ¿cómo saber que una persona realmente reencarnó? Al hablar de este tema, la gente tiene la duda o la interrogante de saber cómo es que hay personas que aseguran haber tenido una vida pasada y recordar con detalle qué fueron o qué hicieron. Científicamente, Gina, la única forma de averiguar si alguien ha tenido una transmigración es por medio de una regresión hipnótica. Por lo menos eso es lo que aseguran algunos expertos. Aquí tenemos el caso del hipnotista Aurelio Mejía, quien a través de este método logra que un joven descubra quién fue en otra vida, reconociendo que fue un hombre ancestral por el tipo de vestimenta y el lugar que alcanzó a describir. ¿Cómo es el lugar en el que vives? En la selva. En la selva. ¿Y con quién vives allí? Estoy solo. ¿Tu salud es buena? No, estoy enfermo. ¿De qué? No sé, pero tengo frío. ¿Cómo estás vestido allí? Estoy desnudo. ¿Ustedes todos viven desnudos? Sí, estoy desnudos. Cuando ustedes se enferman, ¿cómo sanan? Hierba, musa, hierba. ¿Y quién les da las hierbas? Yamasa, brujo. ¿Ustedes cómo miden el tiempo? El sol, baja, el sol. ¿El sol? Sí, el sol, piedra, roca. ¿Y físicamente cómo eres tú? Grande. ¿Tu piel de qué color es? Trigueño. ¿Tu cabello cómo es? ¿Ustedes tienen barba? No tengo barba. Estoy descalzo. ¿Y donde vivías con tu familia o con tus compañeros, cómo era el lugar? Vamos a seguir con estos audios. Sin embargo, Nacho, el miedofón está vuelto loco. Estamos recibiendo muchos comentarios. Mónica de Guadalajara: esta es una teoría que nunca ha podido ser comprobada. Sin embargo, existe una amplia lista de psiquiatras, psicólogos y otros especialistas que en base a sus terapias y regresiones han plasmado en sus libros sobre las vidas pasadas y la gran probabilidad de que exista esta realidad. Gracias, Mónica, por tu comentario. Javier Piña: yo sí creo que reencarnamos, no solo en este plano, en el terrestre, sino que en otras formas espirituales también. José Luis Méndez: creamos o no creamos, estos procesos se cumplen igual, pero lamentablemente al no tener una conciencia despierta, olvidamos nuestras anteriores vidas. Muchos talentos innatos provienen de otras existencias, como el hecho de saber tocar guitarra, piano, tener facilidad para las matemáticas y un sinnúmero de prodigios más se explican por el trabajo en otras existencias. Mira, José Luis dice que todos estos talentos que nosotros tenemos en la actual vida son consecuencia de nuestras vidas pasadas. Más y más comentarios estamos recibiendo y a través de las redes sociales también, Facebook, Mano Peluda Investigación, también queremos que por ahí nos escribas. Sí, Gina, este es un tema polémico, definitivamente. La gente se contrapone y se contrapuntea por su ideología, por su forma de pensar, por la religión que persiguen. Es decir, no es sencillo sacar una definición ni una conclusión. Lo que sí es cierto, que algo debe haber en donde hay muchas personas que en esta vida las podemos reconocer por su bondad, por ser personas excelentes, por tener una calidad de vida impresionante. Pero lo mismo sucedería, Gina, si encontramos personas que por el contrario son completamente negativas, llegan a ser nocivas para la sociedad, son ampones, criminales, gente que causa mal. Y ahora, ¿todo se solucionaría simplemente con que fallecieran? Como lo que ocurrió en el comentario que hacíamos hace un momento de la mujer que mató a sus 2 hijos y luego ella se suicidó. ¿Se te hace justo? ¿No crees que sí es necesario que se pague de algún modo todo el mal que le hizo a su familia y a la humanidad en sí por existir de esta forma? Vamos a seguir con este tema. Estamos esperando tus comentarios. El miedofón 5518-01-9325. Si nos estás escuchando de cualquier parte del mundo, antecede el más 521. La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Continuamos con esta emisión de lo insólito, de lo sobrenatural y temas que generan mucha controversia. Hoy con el tema de reencarnación. Nos están llegando, Nacho, comentarios realmente interesantes. Jovita Ruiz de Jalapa, Veracruz: por desconocimiento se puede llegar a cometer barbaridades de todo tipo. Dentro de la hipnosis, para querer conocer si reencarnamos, hay un acto de sugestión en el cual se manipula peligrosamente nuestra intimidad psicológica y espiritual. Aquí Jovita tiene mucha razón, porque muchas personas recurren precisamente a la reencarnación, Nacho, para querer conocer si tuvieron una vida pasada. Fíjate, aquí Oscar Raxos nos dice: pues hay muchas personas que ni con 5 vidas pagarían lo malo que hicieron en una sola. Pues sí, tienes mucha razón, Oscar. Fíjate que yo he considerado eso, porque hay personas que le han quitado la oportunidad de vivir a alguien más, aunque no sea su familiar, aunque no sea su hijo, vamos, que le han quitado la vida a otra persona, a otro individuo. Esto necesariamente es quitarle la oportunidad de hacer algo en este mundo, de trascender, y esto también tiene que pagarse. Vilma Larios: no sé si han escuchado hablar sobre la rueda del samsara de la religión hinduista. La rueda del samsara es la rueda de la vida. Ella gira hacia la derecha y dice que a cada ser humano se le asignan 108 vidas, las 108 esferas del collar del Buda. Ese es su significado simbólico. Dentro de estas vidas debemos cumplir una gran obra. Al terminar estas 108 existencias, la rueda invierte su giro hacia la izquierda, quedándonos en el proceso involutivo por el cual pasaremos por diferentes reinos inferiores. ¿Qué son los reinos inferiores? Pues existen 4 reinos existenciales. 1, el reino mineral; el 2, reino vegetal; 3, reino animal; y 4, el humano, en donde debemos desarrollar nuestra gran obra. De lo contrario, la rueda del samsara girará implacablemente existencia tras existencia. Me imagino que Vilma está, Nacho, muy dedicada a este tema. Qué buena aportación, ¿eh? Porque nos está especificando perfectamente este concepto. Te lo agradecemos, Vilma, y nos encantaría platicar contigo. Por supuesto, inclusive, Gina, ¿por qué no hacer una mesa de debate y aquí traer a los panelistas para que cada quien exponga su filosofía, su forma de ver esta situación de la reencarnación? A mí me encantaría y vamos a hacerlo. Esperamos que Vilma nos acompañe. Denise Cepeda: no creo tener ningún recuerdo sobre ninguna vida pasada, ni creo en la reencarnación. Así va pronto. Así, pues sí, es tajante. Tenemos asegura, de los sí. dos lados, ¿no? Gente sí, que sí cree en la reencarnación, gente que no. Estábamos escuchando audios, Nacho, de Aurelio Mejía, precisamente en un proceso de hipnosis, y aquí describe lo que podríamos asegurar que es un hombre que vivió en la prehistoria y que además cuenta de qué manera pudo haber muerto en esa vida pasada. ¿Qué pasó con tus compañeros, con tu familia? ¿Los mataron? ¿Quiénes los mataron? No sé. ¿Cómo estaban vestidos? Yo estoy herido. ¿Dónde estás herido? ¿En qué parte? Mucho en el pecho me duele. Ay, me duele. ¿Estabas con ellos en ese momento? Sí. ¿Eran muchos los enemigos? Muchos. ¿También andan desnudos? Sí. ¿Viven cerca del lugar en que ustedes viven? En las rocas. ¿Viven en las rocas? Sí. ¿Y ustedes dónde viven? Sí. En la selva. ¿Con qué te hirieron? Una lanza. ¿Tú también usas armas? Sí. ¿Qué arma usas? Lanza. Lanza también. Lanza. ¿Con qué fabricas esa lanza? Piedra. Piedra, roca. Pues lo que estamos escuchando es un ejercicio de regresión. Obviamente también hay quien pone en duda esta práctica. Sin embargo, los expertos aseguran que sí es un medio muy eficaz para internarnos en la mente de cualquier persona. Por ejemplo, este sujeto que estaba siendo analizado, que estaba siendo estudiado, pudo describir el momento en donde estaba viviendo y además, algo sorprendente, pudo hablar en un dialecto extraño. Puedes ir a esa experiencia en la que te disociaste, te separaste de tu cuerpo y fuiste a ese otro plano de conciencia en el que comenzaste a hablar en otro idioma, otro dialecto. Tú te puedes desdoblar, tú puedes dejar el cuerpo físico protegido en este sillón y tu espíritu ir a otros planos, otras dimensiones.
Tú lo puedes hacer, porque tú eres espíritu. Hazlo. 잠깐만. 진짜 그동안 되게 쉽게만 어디 가만히 되게 시티 오모지세 아세 시키티카 오모시 데테세 오파키시하 데케마 데케 헨츠스코 fumaesa edice fa esufu eka. Este fenómeno de hablar una lengua desconocida para la persona que está en este trance hipnótico, como es el caso que hoy presentamos, se conoce como xenoglosia, aunque algunos lo llegan a atribuir, Nacho, incluso a posesiones demoníacas. Sí, hemos platicado al respecto en este programa, hemos invitado a gente especialista en este tema. Sin embargo, al provocar la hipnosis, la persona comienza a recordar lugares o personas con las que no convive actualmente e incluso hablar en este otro idioma o dialecto como en el audio anterior, y es entonces cuando se cree que este sujeto ha sido reencarnado de alguna otra vida. Otra manera de saber psiquiátricamente si una persona ha reencarnado es por medio de los recuerdos, esto sin necesidad de aplicar la hipnosis. Ahora estamos hablando de casos sobre todo de niños que se dicen ser reencarnados. Bueno, ellos no utilizan este término, pero refieren o definen una vida anterior en la que especifican perfectamente su modo de vida y cómo fallecieron. Fíjate que según estudios realizados, los niños entre 3 y 5 años de edad son quienes recuerdan más lo que fueron en su otra vida posiblemente, y es justamente a los 7 años cuando esos recuerdos van desapareciendo hasta quedar olvidados. Algo semejante sucede con ese fenómeno de la percepción, algo que supuestamente los niños tienen muy desarrollado y poco a poco se les va bloqueando. Edad en la que también tienen el llamado amigo imaginario, que a veces se confunde y en realidad ellos sí están viendo a seres que los familiares no les prestan atención y creen que simplemente es cuestión de su imaginación. Estos pequeñitos llegan a recordar dónde vivieron, quiénes eran sus padres, familiares, amigos, y en ocasiones esto puede resultar traumático, ya que si en otra vida tuvieron una muerte violenta, también lo llegan a recordar. Eso es lo duro, Gina. Y aunque parezca incierto o exagerado, hay personas que llegan a heredar las marcas o cicatrices que en una vida pasada les provocaron una muerte violenta. Es decir, si tuvieron a lo mejor una muerte por un balazo en el pecho, pues tienen estos niños una marca exactamente donde supuestamente les dieron este balazo. Para muchas personas, como ya lo hemos comentado, la reencarnación es esta oportunidad de tener vida nuevamente en otro cuerpo diferente a través de la muerte y de esta manera hacer lo que quedó pendiente hasta alcanzar la perfección, o como lo que algunos le llaman el nirvana. Pues sí, Gina, hablábamos hace un momento de lo que para algunas religiones esto representa. En el cristianismo, obviamente, la reencarnación no ocurre. Simplemente se dice que después de la muerte, el alma solo continúa a una vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Después de esto, no hay más transgresión a otro cuerpo terrenal, y entonces esa es la conclusión de acuerdo al cristianismo. En el Antiguo Testamento se menciona, por ejemplo, que es imposible regresar a la vida terrenal después de la muerte, ya que el espíritu que se fue jamás volverá y comienza la resurrección. Entonces son las diferentes maneras de ver la reencarnación en las religiones según las creencias de cada persona. Así es, y de acuerdo a tu ideología, ¿tú piensas que esto pudiera tener alguna ventaja? O sea, el hecho de creer en la reencarnación pudiera representar algo bueno para ti. Hay quien asegura, Gina, que la reencarnación es aceptada porque es visto como una nueva oportunidad para mejorar esta vida pasada. También hay quien dice que esto permitiría comenzar de nuevo y alcanzar la perfección necesaria en otro cuerpo. O sea, Gina, que todo lo malo que hagamos pudiera tener un remedio aquí en esta tierra. Ahora, con este tema debemos hablar del karma, porque se cree que hablar de este famoso karma, es decir, todo lo que se hace en esta vida, bueno o malo, se paga o se regresa. Entonces, a muchas personas dicen incluso esto ya es karma, o sea, están pagando lo que en su otra vida hicieron y en esta pues no les está yendo muy bien, ¿no? También existe el dharma.
Así es, esta idea junto con la reencarnación surge en la filosofía hindú budista, como ya lo mencionábamos, y precisamente nació con la idea de que las personas no terminan estos ciclos, mejor dicho, tienen ciclos eternos que se basan en la teoría del nacimiento, muerte, y así sucesivamente. Es una gran cadena. Es decir, después de morir el alma se desprende del cuerpo físico para mudarse a un cuerpo nuevo. Y precisamente, Nacho, dependiendo del karma, es como se decide si el alma tendrá una mejor o una peor vida a la anterior. Entonces, si se cometieron buenas acciones, se reencarnará en un nuevo ser humano, pero si el accionar fue malo o negativo, entonces el alma estará condenada a renacer en un ser inferior. Pues sí, Gina, un tema bastante interesante. Estamos esperando su opinión. ¿Tú crees o no crees en la reencarnación? Queremos saber qué es lo que piensas, por qué es importante para nosotros. Recuerda que este es un programa en donde no solo te escuchamos, sino que también te comprendemos. El Miedofón, 5518-01-9325. Recuerda que nos puedes acompañar toda la semana en las transmisiones que estamos haciendo a las 10 de la noche en el canal de YouTube Miedoteca MX. Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes. El tiempo se nos está yendo muy rápido, ya estamos en el último bloque, sin embargo todavía nos falta mucho por compartir. Gracias por tus comentarios, Irma Centella. Tengo 22 años y nunca he probado un cigarro, pero hay ocasiones en las que me da mucha ansiedad de fumar e incluso siento el sabor del humo dentro de mi boca. No sé si puede ser un indicio de una vida pasada que viví y me gustaría saber si alguien me puede orientar. Gracias. Pues qué extraña circunstancia, ¿no? Sí pudiera darse el caso de que se trata precisamente de una vida pasada y posiblemente ese es el nexo que tú tienes. Lo mismo pudiera suceder con esos niños prodigio que ya a una edad muy corta empiezan a manejar los instrumentos musicales en donde tú dices, wow, esto es impresionante, este niño ya traía un conocimiento previo. Pudiera ser en una situación y una circunstancia diferente, pero es más o menos semejante. Hay que checar el contexto en el que vives, porque si tienes familiares que fuman muchísimo, pues obviamente que ese sabor lo puedes captar porque vives con una persona fumadora. Sin embargo, esta preocupación que tú tienes o esta idea que te surgió, pues sí hay que tomar de más características para entonces ya poder definir si tú realmente tuviste una vida pasada. Héctor Mina dice, nunca he creído en la reencarnación, ni he sido una persona espiritual, ni me han interesado estos temas, pero a los 26 años mi vida cambió. Tuve un grave accidente, estuve sedado, tuve unos profundos y vívidos sueños. En uno de ellos era un niño negro de unos 6 años que vivía en África. Mi madre se moría y me quedaba solo con mi hermana pequeña. No recuerdo muy bien los detalles porque ha pasado mucho tiempo. También tuve otro sueño donde era un hombre, diría que indio, de unos 45 años, que conducía un autobús. Recuerdo que tenía un mono atado a una cadena que me acompañaba. Era como mi mascota. Lo extraño es que en esos sueños sentía que era yo, pero mi cuerpo, mi aspecto era el de otra persona. Nunca había soñado de esta forma, ni nunca lo he vuelto a hacer. Cuando desperté tuve que enfrentarme a las secuelas del accidente y a una larga rehabilitación. Por lo tanto, dejé esos sueños de lado y me centré en mi recuperación. Un comentario muy interesante porque por una parte nos expresa que es escéptico en estos temas. Él nunca le interesó hasta que tuvo este accidente, vivió una situación trágica. Y aquí por una parte podrías haber tenido estos sueños de vidas pasadas. Sin embargo, también del otro lado, del lado científico, también los medicamentos pudieron influir, ¿no? Sí, claro, pero necesariamente tenía que tener un antecedente, es lo que yo pienso, porque estar inventando cosas o imaginando cosas a través de un estado de coma, digámoslo así, pues es un tanto complicado. Algo, habría que hacer un estudio más concienzudo y tal vez sí, efectivamente, ir con un experto y que te realice una regresión a ver qué significa todo esto. Porque muchas personas en su caso es cuando comentan esa experiencia cercana a la muerte. Él no comenta del túnel, de que vio el más allá, sino que recuerda precisamente y hasta cómo murió y sus acompañantes 2 vidas. ¿Tú qué opinas? ¿Será acaso que Héctor tuvo esta revelación de 2 vidas pasadas?
Pues esa es la incógnita, Gina. Hay personas que regresan del coma con ciertas cualidades o aptitudes que antes no tenían. Es decir, antes de que estuvieran en ese estado, no habían tenido algo semejante ni ninguna relación. Inclusive, se habla de personas que regresan y hablan en otro idioma. Es decir, hablan inglés o hablan francés cuando no tenían nada que ver, ni siquiera estaba dentro de su jerga, de su medio en el que se han desenvuelto, ni tienen estudios ni nada, pero después de un episodio como estos han regresado con esas características. Sí, y que también dicen que encontraron su misión de vida cuando regresan de este trance tan doloroso. Y qué bueno, Héctor, que te recuperaste. Aquí también, hablando del caso de reencarnación, alguna vez comentamos, Nacho, de las personas que se pueden dar cuenta que un alma reencarna a través de los rasgos físicos que heredan de los nuevos cuerpos. En Inglaterra ocurrió un caso muy muy interesante. Existían dos hermanas, Joanna de 11 años de edad y Jacqueline de 6. Un día, tras andar caminando en la calle, un automóvil las arrolló, perdiendo al instante ambas la vida. Obviamente los padres desconsolados tras esta pérdida, pues sus hijas eran lo más valioso que tenían, decidieron tener otro hijo. Durante el embarazo les habían dicho que únicamente era un bebé el que venía en camino. Sin embargo, adivina, al nacer resultaron ser dos gemelitas hermosas que vinieron a tomar el lugar que sus hermanas fallecidas ya habían dejado. Aquí lo extraño es que cuando las niñas comienzan a crecer, los padres se dan cuenta que tienen varias marcas de nacimiento, pero estas corresponden a cicatrices que sus hijas fallecidas habían tenido tras el accidente automovilístico. Muy impresionante, esto lo comentábamos hace ratito, Nacho, estas marcas que están definiendo esa relación con la causa de la muerte anterior. Ahora, aquí se maneja la posibilidad, Gina, de que se trataba de un caso de reencarnación, donde las hijas muertas renacieron en las gemelas, teniendo de nuevo esta oportunidad de vivir con los mismos papás. Ahora, cuando cumplieron 4 años, no hubo duda de que ellas eran en cuerpos diferentes. ¿Por qué? Ya que lograron acordarse de lugares que frecuentaban, la escuela en la que se encontraban antes de ser atropelladas, e incluso los juguetes de cada una y la manera con que los nombraban. Cada una nombraba o decía a sus padres cuál era su juguete favorito y todo lo que le gustaba a cada una de sus hermanas fallecidas. Entonces, ¿acaso las hermanas fallecieron y después reencarnaron inmediatamente en estas nuevas hijas de este matrimonio? Bueno, pues aquí de lo que hablamos, Gina, por ejemplo, en este tipo de reencarnación, no solo se basa en los rasgos físicos que se pueden heredar, por supuesto, sino que también en el mismo comportamiento. Es la esencia y el espíritu lo que pudiera volver a nacer. Es así como nosotros lo podemos considerar. Bueno, pues ahí está esta parte de la reencarnación y estos casos increíbles, pero que están por ahí documentados. Es muy interesante. Si tú tienes alguna característica, algún recuerdo, crees que tuviste una vida pasada, ¿qué te parece que nos compartes tu experiencia? Recuerda que nosotros, aunque termine el programa, seguimos recibiendo esos comentarios a través del Miedofón. Y como también atendemos las sugerencias, aquí nos piden una creepypasta del terror que tú mismo nos estás enviando el material. Esta es la creepypasta de hoy. El diablo de la discoteca. Escrito por Dust. Una chica es invitada a la pista de baile por un apuesto joven, el cual le pide que no le mire a los pies mientras baila. Una noche de Viernes Santo, se hizo una fiesta en la discoteca más famosa de la ciudad. Dicen que en un momento determinado de la noche, entró a la discoteca un joven, que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. Era alto y muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores. Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar, y ella, encantada por su apariencia, aceptó sin pensarlo 2 veces. Mientras bailaban, él le advirtió que no mirara sus pies, ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. Ella asintió con la cabeza.
pero al cabo de un rato no resistió mirar sus pies. Ella se quedó sin aliento al ver unas garras horribles y se desmayó enseguida. Todo el mundo, al ver a esta joven tendida en el suelo, corrió a socorrerla, y el joven con el que bailaba ya había desaparecido del lugar. La muchacha cayó en un terrible estado de coma, y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre que todos creían que era el culpable de su estado. Pero, para sorpresa de todos, en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile. El hombre no se reflejaba en la grabación. Para confirmar esta escalofriante historia, en el baño del establecimiento, en uno de los espejos decía: Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo y riego sangre y temor entre los humanos. La discoteca estuvo varios días impregnada con un olor a azufre, y la joven murió después de un tiempo, con unas marcas de quemaduras en la espalda. ¿Te atreverías a irte de fiesta en Viernes Santo? Esta fue la creepypasta de hoy. ¿Qué te pareció esta creepypasta del terror? Si tú quieres compartir también algún texto, envíalo a manoequipo@yahoo.com.mx. El tiempo se terminó, 2 horas que se pasaron volando. Recuerda que te pedimos que nos acompañes a través de miedoteca.mx. Ahí tienes los enlaces de nuestras redes sociales para que estés toda la semana con nosotros. Seguimos transmitiendo toda la semana. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Así es, nos despedimos. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos platicar de estos temas, díganmelo si no, interesantísimos y además apasionantes. Que pases muy buena noche y, como decimos aquí, cabot.